buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa del Centro de Estudios Superiores Universitarios, el CESU, posgrado de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día vamos a hablar de un tema de suma importancia, un tema que tiene que ver con los campesinos, con los agricultores, con la pequeña propiedad agrícola campesina. Como ustedes saben, este es el Año Internacional de la Agricultura Familiar Campesina y en ese marco, pero no solamente en ese marco, se han hecho una multitud de actividades para fomentar, apoyar a los agricultores. Hoy día tenemos el placer de contar con un experto en temas agrarios. Él es Danilo Paz. Bienvenido al programa, Danilo. Gracias, Manuel. Danilo ha sido profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, ha sido director del CIDES, director de la carrera de Sociología, y ahora está trabajando como investigador asociado en el CESU. Danilo, empecemos un poquito con este tu libro que acabas de publicar. Es un trabajo de investigación que lo ha publicado el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde haces un balance un poco de lo que está pasando en la agricultura en los últimos años. Algo que me ha sorprendido al leer este texto es que en este modelo de desarrollo del gobierno del MAS, uno creería de que el apoyo al sector agrícola hubiera sido mucho más importante, y más bien lo que estás mostrando es de que ha habido una disminución en el apoyo a este sector. ¿Cómo explicas eso? Bueno, en primer término, agradecer la invitación a este programa tan especial, académico, técnico, del Centro de Estudios Superiores Universitarios, y también decir que particularmente en este último año me ha tocado colaborar con algunas materias en la maestría en desarrollo agrario que tiene el CESU y poder realizar una investigación también sobre las clases medias en el proceso de cambio, que ya ha sido publicada también por el Centro de Estudios Superiores Universitarios y en la revista de Cultura de Nueva Época de la Universidad Mayor de San Simón. También con el paraguas, el techo institucional del CESU, he podido realizar una consultoría para el PNUD precisamente en estos cuadernos de reflexión y análisis de las políticas públicas que está apoyando Naciones Unidas. Ahora nos toca precisamente dar algunas pautas y aprovechar de invitar a la presentación de este trabajo denominado Balance de Políticas Agropecuarias, Análisis Jurídico Institucional, que trata de la evaluación precisamente de la Ley 144, denominada Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, y de la Ley número 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que va a tener oportunidad de la presentación de este trabajo el viernes 21 en el CESU, en el auditorio del Centro de Estudios Superiores Universitarios, con la presencia de el representante del PNUD, en este caso de García Yapur, como es el nombre, perdón. Danilo, tal vez para poder entrar a materia, ¿no? Porque ya.
tiempo en la televisión se Sí, nos va. y para acabar de decir eso, a las 10 de la mañana va a ser la presentación oficial de este trabajo en el CESU, el día viernes. Ahora, respecto a esto, la pregunta es muy específica, es decir, de cómo existe esta contradicción. Sabemos nosotros que la Constitución Política del Estado y estas dos leyes en particular, la 144 y la 3545 que nos ocupa, ponderan de manera sustantiva el desarrollo de la pequeña producción campesina en Bolivia y la ligan directamente a estos postulados constitucionales de la seguridad y soberanía alimentaria, etcétera. Sin embargo, los datos que se disponen, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como del Banco Central de Bolivia, que están explotados en este trabajo, muestran que hay pues efectivamente una gran contradicción. Todas nuestras leyes, planes y programas, tanto a nivel nacional, local, etcétera, hablan de lo fundamental del desarrollo de la pequeña producción campesina. Sin embargo, para dar solamente algunos datos en la televisión, el tiempo es breve. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el censo de 1950, antes de la Revolución del 52, teníamos cultivadas 1 millón de hectáreas, con una población que era, digamos, de 3 millones de habitantes, ¿no? Y ahora tenemos una efectiva hectáreas cultivadas en la actualidad, 2014, tenemos algo así de 2,5 millones. Es decir, la población se ha triplicado, cuatriplicado en 60 años, sin embargo, nuestra producción ha subido simplemente un 100% o 150%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay todavía un agravante más grande. De esas 2,5 millones de hectáreas que cultivamos, cerca de 1 millón, ¿no?, están dedicadas a la agroindustria, sobre todo al cultivo de la soya y otras oleaginosas en el oriente boliviano. Si descontamos eso, hay una cifra alarmante, es decir, estamos produciendo nuestros productos tradicionales del pequeño productor campesino, sobre todo para nuestro mercado interior, casi igual que en 1950. Esto es de no creer, pero y hay datos que confirman. Por ejemplo, solamente en el periodo que me ha tocado estudiar, del 2006 a la actualidad, la importación que se llama en la categoría de alimentos y bebidas, la importación que hacemos nosotros, ha subido de $300 millones a $600 millones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros efectivamente hemos tenido un avance en materia de recursos económicos, etcétera, pero ha sido para comprar más alimentos, ¿no? No, pero de alguna manera lo que me estás diciendo está mostrando de que estamos importando toda una serie de alimentos, pero la otra cara de la medalla es de que estamos exportando cada vez más alimentos también. O sea, pero que son la soya, el sorgo, o sea, el modelo de desarrollo en este periodo del MAS sigue siendo un modelo agrario exportador. Eso es. Y en este modelo el pequeño productor campesino más bien es el que no está recibiendo mucho apoyo y parecería que nuevamente es el gran productor del oriente que está recibiendo el apoyo, como siempre ha sido en este país. Claro.
ahí está el meollo de la cosa, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir desarrollar nuestro mercado interior? Hablar de soberanía alimentaria, no de seguridad alimentaria, porque seguridad alimentaria puedes tener importando los alimentos, ¿no? Pero la soberanía alimentaria está hablando de nuestro mercado interior, de producir lo que consumimos, que es una categoría muy distinta, que está constitucionalizada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La reflexión que da, yo estudio esta cuestión agraria boliviana desde hace unos 30 años, pero me doy cuenta que ahí radica exactamente la ruptura del modelo. El modelo boliviano, sabemos muy bien a ciencia cierta que es el de primario exportador, ¿no? Romper ese modelo es toda una revolución social y simplemente significa desarrollar nuestra agricultura y nuestra industria, que son los únicos sectores productivos de cualquier economía. Entonces, ¿pero se está rompiendo ese modelo actualmente o no? Esta es la cosa, que el imperio o el dominio del mercado exterior puede estar interesada en una mejor distribución del ingreso, puede estar interesada en inversiones en lo que es explotación de materias primas, etcétera. Pero en lo que sí no está con toda seguridad interesada es invertir en nuestro mercado interior. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no está interesada en que nosotros produzcamos lo que consumimos en agricultura, y qué decir de la industria, que no nos toca analizar en este momento. Pero en la agricultura es sistemático esto. ¿Qué quiere decir? Que si el modelo actual haría un giro hacia ponderar el sector de los pequeños productores campesinos, hacia el modelo de la manufactura y la pequeña industria, eso es la ruptura del modelo que tenemos vigente desde la colonia, ni siquiera desde la República. Claro, pero Danilo, los datos que tú estás mostrando, y aquí te voy a citar algunos datos de tu mismo estudio, muestran que, por ejemplo, la inversión pública en el sector agropecuario ha bajado, ha pasado del 8.6 al 6.4. Esto en el gobierno del Movimiento al Socialismo, en el gobierno de Evo Morales. O sea, está bien que hablemos del imperio, está bien que hablemos que los Estados Unidos no nos dejan desarrollarnos, pero supuestamente estamos en un gobierno antiimperialista, y en este gobierno antiimperialista los datos están mostrando una baja en la inversión pública. ¿Es culpa del imperialismo? Bueno, esto radica, es decir, es tan estructural este problema que ciertamente requería de inversiones, por decir así, previas. Nadie puede negar que en este proceso se ha construido más caminos que nunca, se ha avanzado muchísimo en infraestructuras de comunicación, que son, digamos, bases fundamentales a partir de las cuales se puede cambiar, procurar este cambio de modelo. Ahora, sin embargo, también han habido avances. El Ministerio, tanto de Agricultura como de Aguas, ha emprendido con seriedad proyectos de mecanización agrícola para el pequeño productor, proyectos de microriego, ha emprendido el seguro agrario, etcétera, que están apuntando en este sentido. Pero es ciertamente muy poco lo que se hace en esta materia. Ahora, yo quisiera dar algunos
algunos datos, ¿no? En agricultura no hay mucha discusión, por ejemplo, que los programas de riego, de microriego, hay que suponer que en Bolivia hay 5.000 sistemas de riego, donde, qué sé yo, el 90% son de pequeños productores campesinos independientes, que ellos mismos han hecho sus tomas directas de agua, han hecho sus galerías filtrantes, represas pequeñas, etcétera, y se manejan autónomamente, ¿no? El Estado ha contribuido con grandes proyectos como la Angostura, otros que Huinacocha, qué sé yo, pero el gran componente es este pequeño riego. Pero este pequeño riego con los años también requiere de modificaciones, de actualizaciones, etc. Y hago mención a esto en particular porque, según datos del propio gobierno, en el periodo que va del 2006 al 2014, a la actualidad, se ha hecho un incremento de 10.000 hectáreas por año de riego. Se han aditamentado, digamos, a las que habían. Y esto significa que cada hectárea de riego de por sí tiene matemáticamente calculada el doble de producción, ¿no? Consecuentemente el doble de ingresos para los pequeños productores, etc. Pero eso es insignificante. El propio gobierno ha dicho que en este quinquenio nuevo que le va a tocar administrar el Estado, por decirte, va a incrementar 150.000 hectáreas de riego. ¿Eso qué quiere decir? Que de las 10.000 hectáreas de riego que tiene ahora de promedio, incrementales por año, tendría que pasar por lo menos a 30.000 hectáreas, triplicar la inversión en riego del pequeño productor. Es decir, hacer 30.000 hectáreas por año para alcanzar a la cifra que ellos mismos han planteado. ¿Esto qué quiere decir? Invertir 3 veces más en infraestructura de riego. Invertir en... no existe un programa de mejoramiento o de riego sin el apoyo técnico, semillas mejoradas, fertilización del suelo, etcétera. Claro, pero ahí estás tocando un tema que me parece bien interesante y bien importante. O sea, cuando uno ve un poco el modelo nuevamente boliviano, estamos viendo de que el sector agrario que mejora sus rendimientos, aumenta las hectáreas cultivadas, es nuevamente el oriente del país. Y son sobre todo la producción agroindustrial. Y el gobierno ha dicho de que va a ser, por ejemplo, el proyecto Rositas, que va a dar riego no sé a cuántas millones de hectáreas, o sea, no solamente son las 150.000, sino de que espera de que cada año aumentemos casi 1.000.000 de hectáreas. Y esto, pero es el hecho de los grandes productores y de los medianos productores, y no tanto el hecho de los productores pequeños. O sea, nuevamente ahí parecería haber una contradicción entre el apoyo que se da a la gran producción agrícola y el poco apoyo que se está dando a los pequeños productores. Correcto. Constitucionalmente, no, porque eso me ha tocado ver, y de las leyes, se mantiene el gobierno esto del postulado de la economía plural, ¿no? Donde no se niegue el papel fundamental de la empresa, como la del pequeño productor campesino organizado, qué sé yo. Entonces, ciertamente es más fácil, pero yo difiero un poco contigo en el sentido de que en el Torno, que me ha tocado ver de cerca, que es un poblado muy cercano a Santa Cruz de la Sierra, a la capital, ahí se podría realmente con riego duplicar la producción de nuevas producciones, por ejemplo la frutilla, cosas más rentables, qué sé yo.
Pero la empresa agropecuaria en el oriente sigue prefiriendo andar por aumentar la frontera agrícola. Cifras concretas. 1 hectárea de riego vale $2.000 de promedio. Incrementar una hectárea de riego. En cambio, desboscar y preparar la tierra, tirando el monte, ¿sí?, vale $400 a ese empresario que estás diciendo. Entonces prefiere tirar el monte, naturalmente. No es que esté interesado en riego. Ahora este proyecto de Rositz en particular era un proyecto de orden empresarial, pero en la actualidad no. En la actualidad ya existen los pequeños productores campesinos que han ido tomando esas tierras, etcétera. No es un proyecto ya de tipo empresarial, agroindustrial. Hay avances de este tipo. Hasta hace poco se creía que la soya solamente podía ser un gran empresario. Habían cifras. El que no cultiva, el que cultiva menos de 300 hectáreas de soya, entraba en quiebra. Y sin embargo ahora hay lugares como San Julián, Cuatro Cañadas, que perfectamente los pequeños productores están produciendo. Ahí estás tocando otro tema interesante. De alguna manera se está produciendo una diferenciación campesina cada vez más acelerada. O sea, finalmente hay algunos pequeños productores que están surgiendo y es curioso que tampoco están interesados en la soberanía ni en la seguridad alimentaria, sino más bien están metiéndose, como tú dices, a la soya, a los cultivos comerciales, y entran y están dentro de la cadena productiva mundial controlada por las grandes transnacionales. Eso es. Y los que producen papa, los que producen haba, los que producen los comestibles para el país, están cada vez peor de repente, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo me animaría a decir que hay hasta en la producción que estás mencionando, la tradicional, la que es para la canasta básica, hay hasta un retroceso, ¿no? Es evidente. Y ya cada uno se alarma de que tengamos importación de papa o cebollas, que son frutas o frutas, etcétera, que podemos ver cada día en el mercado, ¿no? Es esto. Es decir, tiene que haber un cambio verdaderamente de mentalidad. Yo creo, pero sin embargo esto, ¿no?, a la primera pregunta que hacías, de que no tenemos otra oportunidad histórica de hacer ese cambio cualitativo. Estamos viendo los grandes problemas que hay, pero ojalá uno podría escoger las circunstancias están dadas. Entonces, el proceso actual, más que el gobierno, tiene la oportunidad de hacer ese cambio que no hemos podido hacer en 500 años. Y si no lo vamos a hacer, vamos a dejar pasar una oportunidad histórica más. Ya estamos viendo tan de cerca esa tragedia de Venezuela, ¿no?, donde vende solo petróleo y compra todo. Entonces, una economía así es como construir un segundo piso sin un primero, ¿no? Eso se derrumba fatalmente. Pero si nosotros con pocos recursos, volviendo a mi ejemplo del riego. Lamentablemente, Danilo, se acabó el tiempo. Siempre hay, podíamos haber continuado, pero lamentablemente el tiempo se nos fue. Lo vamos a invitar nuevamente a Danilo para poder charlar de estos temas tan importantes que tienen que ver con la soberanía, la seguridad alimentaria, el modelo de desarrollo en nuestro país. Muchas gracias y los invitamos a un próximo programa de Decursos el día miércoles de la próxima semana. Muy buenas noches.